Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicola Alcócer, su anfitriona, donde los acompaño jueves a jueves con un nuevo tema en gestión de riesgos y vamos desde la teoría hasta la práctica. Hoy quería empezar con algunos anuncios antes de dar inicio a nuestro webinar, a nuestra escuela. Y es que lo que están viendo en pantalla es el webinar que vamos a tener mañana para conocer todo lo nuevo que sale dentro de Pirani. Estos eventos se llaman Pirani Product Day, donde la que están viendo, Olga, nos cuenta todo lo nuevo, todas las funcionalidades, actualizaciones que ha tenido la herramienta para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a Pirani. ¿Sí? En este momento les dejo entonces en el chat el link para que puedan ir a inscribirse y nos vemos mañana en ese webinar. Si me vayan con el siguiente slide, ya, arrancar nuestro evento. Quisiera saber la gente que se está conectando desde México, justo ahí veo un saludo. Ahora arranco a saludar a todos los que están ahí. Si me pueden alzar la mano, la gente que se encuentra en este país, porque tenemos un evento. Ahí empezaron a alzar la mano, qué lindo. Ahí tenemos un evento especial que va a ser en la última semana del mes, donde vamos a estar hablando un tema de normativas para el sector automotriz. Así que si les interesa, si tienen amigos en este rubro, si ustedes también quieren conocer más sobre de esta normativa, los invito a inscribirse ya en breve, muy breve, les estoy pasando el link para que puedan inscribirse, porque lo tengo acá a la mano. Y también, si me ayudan con el siguiente slide para terminar ya mis anuncios. ¿Listo? Recuerde, el próximo mes tenemos el Pirani Summit 2024, el evento más grande que realizamos dentro de Pirani. Es un esfuerzo muy, muy grande de traerles a los mejores expositores de toda la TAM para hablar de temas relacionados a riesgos no financieros. Acá tenemos riesgos operativos, de AML, de seguridad de la información, ciberseguridad, lo que está en boga con los riesgos ambientales, de compliance e inteligencia artificial. No se lo pueden perder. En este momento también ya les comparto el link. Denme un segundo, les comparto el de Summit y en breve el de México para todos los que se están conectando desde este país. Ahí mientras que le estoy pasando el link, voy saludando a las personas que ya se están uniendo de diferentes partes de Latinoamérica. Ahí quisiera saludar a la gente que se está conectando de Venezuela, República Dominicana, Uruguay, Colombia, Costa Rica, El Salvador. Por acá tenemos también a Perú conectado, Guatemala, Paraguay, Argentina, México, que ya saben cuál es el evento que tenemos para ustedes, Panamá, Chile. Gracias por estar acá. Ecuador también está presente. Iniciando el webinar, les dejé un link para que puedan entrar también a nuestro canal de WhatsApp, donde ustedes van a poder interactuar con todos los contenidos que tenemos. De hecho, lo que están viendo en pantalla es el QR. Si ustedes tienen el celular a la mano, pueden escanearlo sin problema y unirse de una a nuestra comunidad, a nuestro canal en WhatsApp, donde se van a poder enterar de todo. Es más, les hacemos los ayudamos a recordar si es que todavía no se han inscrito al Summit, si tenemos algún nuevo ebook o si sacamos algún nuevo episodio del podcast, todo eso va por este canal donde ustedes van a poder interactuar muy, muy rápidamente con el contenido educativo que tenemos para ustedes. Y bueno, como se los prometí, acá les estoy mandando también el link para que puedan entrar al evento, todos los que están desde México, y conectarse, pasar la voz también a aquellos que están dentro del sector automotriz que les puede interesar, pues acá se los dejo en el chat. Ahí va. Listo. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra expositora del día de hoy, quien es Natalia Martínez. Nos ha acompañado en varias escuelas antes para hablar sobre diferentes temas de gestión de riesgos y hoy vamos a estar hablando sobre controles. Nata, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Muy contenta de volver a estar en la Escuela de Gestión de Riesgos, poderlos acompañar. Nosotros felices de tenerte acá en este espacio. El tema de controles siempre nos están hablando, te comentaré que me mandan o correos o nos escriben también por las encuestas que mandamos al final.
preguntándonos más sobre este tema que necesitamos ahondar, que necesitamos conocer. Entonces, acá les traemos lo que ustedes están pidiendo. ¿Me pueden Sí, comentar si todos nos escuchan bien? Porque ahí hay un comentario de que no están escuchando. ¿Todo está ok? Ahí revisé el chat para que me digan. ¿Sí? Súper. Ahí va viendo los comentarios. Listo. Buenísimo. Nada, esos son los anuncios que yo tengo para comentarles. Recuerden entonces el Summit, si no se han inscrito, aprovechen y háganlo ahora porque ya les he dicho, tenemos cupos limitados, es un evento gratuito, es el evento más grande, dura 2 días, el 27 y el 28 de junio, pero con los cupos limitados se nos acaba rápido la disponibilidad, así que me encantaría que todos los que están dentro de la Escuela de Gestión de Riesgos puedan unirse. Les voy a volver a dejar el link por si es que se les ha perdido, porque estamos escribiendo mucho en el chat. Recuerden que si ustedes van teniendo alguna consulta durante la exposición de Nata, pueden escribirla a través del módulo de preguntas y respuestas. Y nuevamente, no está de más comentarles que van a tener ustedes las memorias, tanto la grabación como la presentación en sus correos la siguiente semana, así que no se preocupen, tomen nota, igual pueden alzar la mano para hacer preguntas, pero el material también lo van a tener. Listo, Nata, podemos empezar. listo, nada, Nico, pues nuevamente muchas gracias a todos por la participación, por estar en esta nueva escuela de gestión de riesgos. Como lo mencionaste, están pidiendo bastante este tema de controles. Es un tema bastante amplio, así que para poderlo abordar en su totalidad, hemos diseñado diferentes escuelas. Creo que hay una donde está específicamente la metodología para la calificación, los pesos, la formulación matemática. También sé que hay un documento que construyó nuestro equipo de Customer donde se explica la formulación matemática que tiene Pirani por debajo para la calificación de los controles. Entonces, si de pronto quieren ampliar un poco más, los invito a que consuman este material que estamos cargando constantemente, ya sea por medio de nuestras escuelas de gestión de riesgos o nuestros ebooks, nuestros webinars, para que ustedes puedan encontrar información valiosa y pues puedan complementar lo que ven en las escuelas versus la documentación que vamos cargando para que ustedes puedan robustecer esa metodología de calificación de controles. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y son esos criterios claves para implementar esos controles. Dentro de esta implementación, yo quise dar como un paso también al costado y ver cuál es ese paso a paso para construir esos controles y esos pasos que son claves para poderlos implementar. Hemos dictado varios webinars sobre la cultura en gestión de riesgos, la importancia de poder tener una cultura en cuanto a gestión de riesgos dentro de las organizaciones, porque esto es clave en el momento de llevar a cabo la implementación, el monitoreo y el control sobre nuestros riesgos. ¿Listo? Entonces, para dar inicio a la presentación, a contarles un poco acerca de la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar hablando de la definición de los controles. Vamos a estar hablando de características claves que tienen estos controles en la actualidad, los tipos de controles que existen, algunas variables para la evaluación de un control y vamos a estar hablando que dentro de esas variables de la calificación encontramos el diseño y la ejecución del control. Adicional, vamos a estar interactuando con Pirani, comentando un poquito más, llevando la clase teórica a la parte práctica de la sesión, ¿vale? Así que si llegan a tener dudas, comentarios, cualquier tema que requieran, lo pueden ir poniendo en el chat y vamos a tener también un espacio para resolver todas las dudas que tienen acerca de este tema, ¿vale? Entonces, para dar inicio, es un control. Entonces, tengo varios clientes con los que me reúno a lo largo de los días y me dicen como, Natalia, es que nosotros hacemos calificación de riesgos a juicio de experto y está muy bien. Entonces, quiere decir que llegamos a nuestro riesgo inherente por medio de este juicio de expertos. Y cuando yo les pregunto que cómo llegan al riesgo residual, me dicen que a los controles les aplican un juicio de expertos y que a través de ese juicio de expertos llegan también a su riesgo residual. No está mal, lo que pasa es que para una metodología de juicio de expertos es un poco escueta esta metodología porque deja muy a criterio del experto esta definición de su riesgo inherente y su riesgo residual.
Y si yo estoy sentada con el líder de un proceso y le digo qué tan crítico es el robo de información confidencial, él puede tener una percepción de que no es tan crítico ese riesgo porque de pronto no le doy una mirada un poco más 360 a lo que puede llegar a impactar a la organización la materialización de un evento como este, como el robo de información confidencial. Entonces, si por ejemplo empezamos a enlazar los diferentes sistemas y hablamos que el riesgo de que se roben la información confidencial de la organización tiene un impacto legal, tiene un impacto reputacional, tiene un impacto operativo, tiene un impacto financiero, impacta la continuidad de nuestro negocio y yo digamos que le abro ese abanico de oportunidades o de definiciones a este usuario, muy seguramente su respuesta inicial a que no es tan crítico para la organización va a cambiar si yo le digo que existe una ley de protección de datos personales y que dentro de la ley está explícito que toda aquella organización que incumpla o que permita que se violente esta información incurrirá en una multa entre 100 y 1000 salarios mínimos legales vigentes, si lo queremos ver en salarios, y que adicional tendrá implicaciones de sanciones de sellamiento parcial o total de la administración de la organización. ¿Ustedes creen que bajo esa premisa la persona va a responder que ese es un riesgo bajo o que es un riesgo medio? Yo creo que no. Cambia esa percepción de evaluación del riesgo. Por eso es tan importante tener variables que nos ayuden en la reducción de la subjetividad del riesgo. Doy esta introducción al riesgo porque es muy importante también, entendiendo la naturaleza de mis riesgos, poder entender qué es un control, cómo va a impactar mi riesgo y dejar súper claro que lo único que nos mitiga los riesgos son los controles. Tengo organizaciones que están utilizando los planes de acción para la mitigación del riesgo. Y recordemos que los planes de acción son medidas o acciones que en conjunto nos ayudan a llevar un refuerzo a ese riesgo. Ese refuerzo puede ser una verificación periódica, adicional a la que hace el control, puede ser una redocumentación de ese riesgo, de ese control o de ese proceso. Digamos que son los refuerzos que nos traemos para los riesgos que identificamos según nuestro apetito de riesgo organizacional que requieren una ayuda adicional o un control adicional asociado dentro de los planes de acción. Pero recordemos que lo único que nos mitiga nuestros riesgos son los controles. Bueno, entonces, un control es una acción, es una medida, es una política, es un procedimiento diseñado para gestionar y reducir riesgos dentro de una organización. Entonces, recordemos que los controles pueden ser acciones, medidas, políticas o procedimientos que nos ayuden en la mitigación de esos riesgos. ¿Listo? Los controles se implementan para garantizar que los riesgos se mantengan dentro de los niveles aceptables. ¿Qué quiere decir eso? Hay controles, hay riesgos, discúlpenme, que por su naturaleza, luego de la aplicación de 1, 10, 100 controles, siguen quedando en cuadrantes críticos porque son riesgos que van intrínsecos y por su naturaleza están siempre presentes y no está mal. No está mal que luego de los riesgos, luego de aplicar los controles, tengamos riesgos residuales en cuadrantes críticos. No está mal. Simplemente es muy importante tener esos riesgos bien claros, bien documentados para tomar medidas efectivas sobre esos riesgos. Y hay clientes que se hacen la vida fácil y dentro de su mapa de calor, aquí para darles ideas, de pronto nos llegan a una definición de apetito de riesgo ya tan concienzuda y dicen, vean, Natalia, para yo poder determinar lo que me podría llegar a valer la materialización de este riesgo, yo tengo que en mi mapa de calor, todo lo que caiga en verde, les voy a poner una cifra, va a tener pérdidas o tolero que tenga una pérdida hasta de $50,000, según mi apetito de riesgo. Otros me dicen, ok, Natalia, si cae en naranja, tiene pérdidas hasta de $120,000. Si cae en cuadrante, bueno, eso es en amarillo. Si cae en cuadrante en naranja, puede tener pérdidas hasta de $500,000. Pero si cae en cuadrante rojo, pueden tener pérdidas de $1,000,000 para arriba. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice la junta directiva? Muéstrame su mapa de calor
de forma residual para evaluar qué riesgos, luego de la aplicación de los controles, siguen quedándome en cuadrantes críticos. ¿Por qué? Porque son los que más plata me pueden llegar a valer. Y no estamos hablando de que los controles sean malos, no estamos hablando de que los controles no tengan una buena definición, estamos hablando de que hay riesgos que a pesar de tener controles, quedan ubicados o alojados en cuadrantes críticos y ahí las organizaciones deben tener presentes planes de acción, medidas, tratamiento del riesgo para llegar a atacar esos riesgos. ¿Listo? Entonces, para continuar con el tema de controles, en el contexto de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, porque me encanta esta parte y la redacté así para que ustedes comprendan que la gestión de riesgos debe hacerse de forma integral, porque un control que estemos aplicando hoy desde seguridad de la información, por ejemplo, nos mitiga también riesgos de cara a la parte operacional y adicional a eso nos ayuda a mitigar un riesgo de incumplimiento normativo a la ley 12.593 de protección de datos personales. Entonces, los sistemas empiezan a hablar entre sí y no tenemos 1.500 controles pegándole a riesgos diferentes cuando podemos tener controles bien sólidos, bien estructurados, que nos ayuden a dar un cumplimiento integral dentro de nuestra gestión de riesgos. Y a mí me encanta poner este ejemplo porque hay un control muy particular y es consulta en listas restrictivas. La consulta en listas restrictivas se ve normalmente dentro del sistema de prevención de lavado de activos, pero esto va más allá del sistema de prevención de lavado, porque el área comercial debe conocer por qué hacemos una consulta en listas. Y el área comercial, ¿quién se encarga de decirle? El oficial de cumplimiento, o si, por ejemplo, tenemos un área de jurídica, ¿cierto? Y revisa las normativas a las cuales la organización debe darle cumplimiento y dice, alzó la mano. Esta normativa de prevención de lavado de activos dice que tenemos que hacer una consulta en listas restrictivas para no tener vinculación con personas que tengan nexos con narcotráfico, con terrorismo, que estén en actividades ilícitas, ¿verdad? Entonces, esa parte de cumplimiento normativo nos manda esa alerta, nos dice, tenemos que darle cumplimiento a esto y empezamos a enlazar. Ok, ¿por dónde nos llegan los clientes? Ah, no, los clientes nos llegan por el área comercial. Oye, gerente comercial, ¿tú sabes por qué nosotros hacemos una consulta en listas? No, no sé por qué. Ah, bueno, porque es que tenemos que darle cumplimiento a esta ley. Y dice en esta ley que si nosotros no hacemos eso, nos pueden sellar la organización. O sea que a los señores de continuidad de negocio también les interesa saber por qué hacemos consulta en listas. Y si capacitamos al equipo comercial para que conozca la importancia de la consulta en listas y la debida diligencia, pues empezamos a tener agentes activos, y yo los llamo así, controles andantes de los riesgos que se pueden llegar a materializar dentro de nuestra organización. Y es muy bonito, iba a decir, pero es muy bueno también y bonito poder encontrar esa interacción entre las diferentes áreas. Recordemos que las organizaciones tienen diferentes áreas y esas áreas deben estar comunicándose constantemente dentro de ellas porque un cambio normativo puede impactar todos los sistemas de gestión de riesgos. Un cambio normativo puede llevarnos a una posible materialización de riesgos o a tener que tipificar los riesgos que hoy día tenemos al interior de la organización para determinar si este riesgo que tengo como firma de contrato sin la verificación del flujo de aprobación establecido en las políticas de la organización. Púchale, ahí ya me está diciendo que esos contratos no pueden salir sin una verificación previa que está estipulada en una política. ¿Cierto? Entonces, ese riesgo que hoy tengo identificado dentro de la organización, mañana hay un cambio normativo y me dice, no solamente necesito que tengas los riesgos, muy lindos tus riesgos, pero ahora necesito que me entregues un mapa de calor donde me tipifiques cuáles son los riesgos asociados a soborno o cuáles son los riesgos asociados a, no sé, a control político o a algún tema de corrupción, por ejemplo. Ah, ok, dentro de las organizaciones de diferentes sectores, sea privado, sea público, ¿se puede presentar corrupción? Total.
es importante establecer y ver un escáner hoy de cómo está nuestra gestión de riesgos actualmente y cuáles de esos riesgos pueden aplicar a normativas o a cambios regulatorios que hoy nos están solicitando. Ahí le estoy hablando a mi gente de Chile, que sé que en este momento están un poco curiosos de encontrar la forma de administrar esa norma de leyes en cuanto a delitos económicos y demás. Entonces, eso se puede hacer, es una tipificación de los riesgos que hoy tenemos, ahí como para dar un contexto general, pero eso impacta a cualquier eh, país y organización en el mundo. Es muy importante que los controles que tengamos definidos veamos cómo afectan el flujo de los diferentes sistemas. ¿Listo? Por otro lado, en el contexto de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, como les mencionaba, los controles son fundamentales para prevenir, mitigar o corregir eventos que podrían causar daños o pérdidas a los objetivos estratégicos de las compañías. Y acá puse esta parte de objetivos estratégicos de las compañías porque estamos en la era de que ya la gestión de riesgos no es solamente procedimental, no es un mapa de calor que sacamos cada vez que viene un ente regulador, sino es hora de pararnos frente a la junta directiva y definir cómo los riesgos que hoy tenemos dentro de la organización impactan los objetivos estratégicos. La definición de un nuevo producto y el análisis de los riesgos de ese nuevo producto impactan directamente la estrategia de la organización. Entonces es muy importante ir muy de la mano de junta directiva, que en esa definición de nuevos productos, que en esa definición de riesgos actuales que tenemos, podamos tomar medidas y tener tratamientos efectivos para la mitigación. ¿Listo? Características claves de los controles. Esta parte es fundamental. Tengo clientes que me dicen, Natalia, para mitigar este riesgo, tengo una póliza. Perfecto, tienes una póliza. ¿Tu póliza mitiga el impacto o tu póliza mitiga la frecuencia? Ah, no, mi póliza puede ser que me mitigue el impacto. Ok, perfecto. Si vas a perder 10.000, vas a perder 50.000. Pero ¿qué medidas adicionales tenemos o qué controles adicionales tenemos a la póliza para poder reforzar ese control? Entonces, encontré estas características claves que me encantaron porque nos dan una visión de un propósito, la naturaleza, la forma de aplicación y la documentación. Siempre que nosotros vamos a implementar algo dentro de nuestras organizaciones, es súper importante ese propósito. ¿Cuál es mi propósito dentro de la Escuela de Gestión de Riesgos? ¿Cuál es su propósito al adquirir una plataforma como Pirani? Se puede decir que Pirani es un control para mitigar el riesgo operativo que representa tener la gestión de riesgos en Excel. Yo diría que sí. Tener la gestión de riesgos en Excel es un riesgo operacional al cual se enfrentan las organizaciones. Y les puedo decir que es un riesgo también de cara a seguridad de la información. Porque, ¿qué tan vulnerable es nuestro Excel? De 1 a 10. Yo digo que 9. ¿Garantiza la confidencialidad de la información? Bueno, dependerá de quiénes tienen acceso, pero es muy sencillo hacer una réplica de ese Excel y pasarlo a áreas donde no, por ejemplo, se tuviera acceso a cierta cantidad de esa información. Entonces, tener nuestra gestión de riesgos en Excel básicamente no garantiza los 3 pilares de seguridad de la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Por ahí les dejo ese publicidad no pagada. Y entonces es muy importante que definamos el propósito dentro de nuestro control. Los controles tienen como objetivo mitigar los riesgos. Los riesgos. Entonces, asegurando que se mantengan dentro de los niveles aceptables y que sean creados con una disposición específica. Tengo organizaciones que me dicen, un control puede mitigar impacto y frecuencia. Sí. Metodológicamente tengo clientes que me dicen, no, un control me mitiga o el impacto o me mitiga la frecuencia. Depende de la metodología de cada organización. Y en eso tenemos que aprender a ser flexibles y no tener la verdad absoluta en las manos. Luego nos habla de una naturaleza. Pueden ser preventivos, correctivos, detectivos y dependerán del momento en el cual se aplique su naturaleza. Pero entonces, desde el propósito, tenemos que tener muy claro
cuál es esa naturaleza de nuestro control, si es preventivo, si es correctivo y si es detectivo. Y aquí me voy a adelantar un poquito a algo que les voy a explicar más adelante, y es que para las organizaciones, un control que sea preventivo puede ser que pese más que un control que sea correctivo, porque si me ayuda a prevenir, digamos que si yo compro un software para listas restrictivas, por ejemplo, me ayuda a prevenir la vinculación con una persona que esté en el narcotráfico, ¿cierto? O que esté en actividades ilícitas. Bueno, ¿cuánto le vale a la organización la materialización de ese riesgo? Ah, no, es que venga, es que este riesgo afecta la continuidad del negocio y puede llegar a tener el cierre total y definitivo. ¿Ustedes creen que bajo esa premisa nos van a negar un presupuesto para comprar tecnología para ese tipo de control? Estoy segura que no. Nos van a decir, no compre una consulta en listas, compren que no solamente consulten ahí, sino que se actualicen, sino que también miren en noticias, sino que también no sé qué, y que si salen, entonces ya cambia la visión de que no es un gasto, sino es una necesidad que me va a ayudar a prevenir esta materialización de este riesgo y eso desencadena en garantizar la continuidad del negocio. Y garantizar la continuidad del negocio no tiene precio, digo yo. ¿Listo? Entonces también hay una característica fundamental y es la aplicación. La aplicación de los controles pueden ser en diferentes áreas de la organización, incluyendo finanzas, operaciones, tecnología, tecnologías de la información y cumplimiento. Es lo que les estaba diciendo. Un control puede estar presente en los diferentes sistemas y puede ser que ese control impacte de diferente forma cada uno de los sistemas. Puede ser que en legal mitigue el impacto, pero puede ser que en operativo mitigue la frecuencia y un porcentaje menor en el impacto. Ya dependerá de cada una de las organizaciones. La documentación, y esto es clave para poder definir nuestro control, y es que es muy importante documentar los controles, incluyendo su diseño, implementación y revisión periódica. Ahorita cuando pasemos a hacer el demo de la plataforma, yo les voy a mostrar que dentro del diseño del control se define si el control está documentado, si el control tiene un responsable asignado, si el control tiene evidencias, un montón de características o de variables que nos permiten determinar el diseño y la ejecución del control. ¿Para qué? Para que podamos tener muy claro si este es un control que está documentado, que cumple con las reglas que parametricé internamente en mi negocio, pues va a tener un peso mayor que un control que esté a medias o que no cumpla con las características definidas previamente, ¿vale? Acá les quise ampliar un poco más el tema de tipos de controles. Entonces, encontramos los controles preventivos, los controles detectivos y los controles correctivos. Vamos a pasar primero por los controles preventivos. Entonces, les puse el propósito. El propósito se diseña para que se aplique antes de la acción o el evento no deseado. Entonces, la consulta en listas nos ayuda a prevenir, ¿cierto? La materialización de ese posible riesgo. Acá les puse un ejemplo, una política de seguridad de la información, un control de accesos, una segregación de funciones y también el tema de capacitaciones. Porque hay un tema muy importante, equipo, y es que nosotros podemos tener controles muy buenos. Entonces, les voy a poner el mismo ejemplo de la consulta en listas. Nosotros podemos comprar la mejor consulta en listas restrictivas que haya, pero si nosotros no capacitamos al personal de la importancia de la utilización del software para consulta en listas, pues estamos subutilizando una herramienta, ¿cierto? Es muy importante la capacitación, es muy importante la segregación de funciones. Por eso, dentro de la definición del diseño del control, Pirani adopta una variable que se llama responsable del control. Dentro de ese responsable del control vamos a tener una gran posibilidad y es que esa persona va a estar atento a ese control que se le asignó. No es lo mismo que yo diga, tenemos una política de seguridad de la información, a que yo diga, Natalia Martínez va a ser la encargada de divulgar la política de seguridad de la información. Natalia Martínez, vas a buscar mecanismos para capacitar al resto de la compañía de la importancia y los hitos fundamentales de la política de seguridad de la información. Natalia Martínez tiene una responsabilidad sobre sus hombros y es que todo Pirani conozca la política de seguridad de la información.
Natalia Martínez se pone la camiseta de seguridad de la información y se va a encargar de que cada uno de los compañeros conozca la política. Y si dentro de la política hay un cambio de control de acceso, si hay una política de contraseñas, pues Natalia tendrá que idearse las formas, quitar las barreras para que todo su equipo conozca. ¿Y eso cómo se llama? Generar una cultura en gestión de riesgos. Tenemos que formar a la organización para que sean seres humanos de control activos dentro de nuestra organización. Cada uno de nosotros somos un control de calidad cuando hacemos nuestro trabajo, somos un control en seguridad de la información cuando blindamos la información de nuestra compañía, somos un control cuando no compartimos información a otras áreas que no les pertenecen. Entonces, todos nosotros somos un control y ese control se genera a través de esa cultura en gestión de riesgos, ¿vale? Vamos a hablar también de los controles detectivos, que son esos controles que se detectan durante la acción de el incidente o del evento no deseado o del evento o el posible evento materializado. ¿Listo? Algunos ejemplos son las auditorías internas, las revisiones periódicas, los monitoreos, el sistema de alertas y el reporte de esta dinámica de controles. Entonces, es muy importante definir una periodicidad también de verificación de los controles. Y por allá, en Pirani, existe un módulo de evaluaciones. ¿Y qué pasa? Que la gestión de riesgos es cambiante y es dinámica. No todo el tiempo los controles que tengo implementados hoy me van a seguir sirviendo de aquí al 2030. No, porque han cambiado. Antes la banca tenía algún tipo de control que restringía el acceso de sus computadores a otra IP que no fuera la del banco. Hoy día ese control cambió. ¿Por qué? Porque hoy más personas trabajan desde casa y necesitan conectarse a otras redes y poder acceder al sistema del banco para poder trabajar. Entonces, si ven cómo los controles deben estar en una constante evaluación y a través de ese módulo de evaluaciones en Pirani tenemos un flujo de aprobación para la recalificación de los controles y para la recalificación de los riesgos. ¿Listo? Aquí controles correctivos. ¿Qué tenemos dentro de los controles correctivos? Tenemos que son los que su propósito, su ejecución se da después de la acción o el evento. Ejemplo, procedimientos de recuperación ante desastres, planes de contingencia y medidas disciplinarias. ¿Qué pasa? Dentro de los controles correctivos, encontramos que hay controles correctivos que de pronto se quedan muy solos, solo como control. ¿Qué hacemos? Asignamos también un plan de acción que me ayude a robustecer, es decir, que me ayude a que ese control sea más fuerte, entendiendo que su naturaleza es correctiva, ¿vale? Entonces, es importante determinar cuándo y en qué momento utilizar los diferentes tipos de controles que tenemos al interior de nuestra organización. ¿Listo? Acá les traje una parte de diseño del control, ¿cierto? Entonces, el diseño del control, cuando yo estructuro mi control, digo, bueno, de este control tiene que salir una solidez del control. Es decir, qué tan fuerte va a ser este control para ir a mitigar ese riesgo. Entonces, en ese qué tan fuerte, yo identifico el diseño del control. El diseño del control se refiere al proceso de crear y establecer las características, políticas, procedimientos y prácticas que se implementarán para mitigar los riesgos. Yo básicamente le digo a los clientes esto cuando hago nuestras presentaciones y es, el diseño del control es como usted se sueña el control. Entonces, ¿usted cómo se sueña el control? Alto, mono, de ojos azules. ¿Cómo se sueña su control? Ah, me sueño un control documentado, con un responsable asignado, con una verificación periódica del control, que se ejecute trimestralmente o que se ejecute diariamente. Dependerá de esas características y de esa naturaleza del control para poder definir ese diseño. Entonces, la definición debe ser clara, que es establecer claramente los objetivos del control y lo que el control va a alcanzar. Si va a mitigarme el impacto, si va a mitigarme la frecuencia, cuáles son esas características. Alineación
con la estrategia, asegurar que los objetivos del control estén alineados con los objetivos estratégicos y operacionales de la organización. Y aquí hay un tema muy importante y es que cuando yo hago un análisis de riesgo, tengo que darme una mirada interna en mi organización porque tengo organizaciones que dicen, Natalia, yo, por ejemplo, no tengo vinculación comercial con personas que estén en zona fronteriza, ¿cierto? Y que su actividad económica sea comerciante, ¿cierto? Pero tengo otras organizaciones que me dicen, por el contrario, yo soy una casa de cambio en zona fronteriza donde todo el tiempo estoy recibiendo flujo de dinero en efectivo. O sea, ahí no podemos aplicar el mismo control. Quiere decir que el control debe ir definido según la estrategia eh, de cada una de las organizaciones, según la naturaleza de cada organización. Por eso es que dentro de la definición de la gestión de riesgos debe ser muy propia de cada una de las organizaciones a las cuales se está haciendo la evaluación de riesgo. ¿Vale? Para que ustedes ahí lo tengan súper presente. Los controles deben ir definidos según esa estrategia organizacional o esa razón de ser organizacional. Acá hablamos ya de la ejecución. ¿Qué es la parte de la ejecución? Por ahí hay auditores, control interno, me encanta que participen y que nos cuenten ustedes. Adicional a esta verificación que se hace como segunda línea de defensa, porque si la segunda línea de defensa sí debe hacer una verificación de los controles. ¿Qué pasa? La primera línea de defensa definió, dio su diseño del control, dijo cómo se lo soñaba, cómo lo quería, mejor dicho, hizo la carta al niño Dios en el diseño del control. Llegábamos la segunda línea de defensa a aterrizar un poco ese gran diseño del control y le decimos, ok, tú dijiste que lo ibas a aplicar de forma periódica, ¿está ocurriendo así? No, pues mira, es que yo dije que lo iba a aplicar cada 3 meses, pero la verdad es que no es necesario que sea cada 3 meses, puede ser cada 6 meses. Este es un control que no ha tenido eventos de riesgo asociados, es un muy buen control. Podemos dar una modificación a la definición del diseño. Claro, todo se vale. Quiere decir que somos una organización dinámica, que no nos casamos con el diseño que dejaron hace 50 años, el primero que se inventó que el control de consulta en lista se tenía que ejecutar cada 2 días o cada 3 minutos. Podemos cambiarlo, obvio, es la idea que podamos estar verificando constantemente cómo funciona nuestra organización, cuál es el dinamismo que ha tenido. Hoy por hoy las organizaciones, los sistemas son muy dinámicos y es tarea de nosotros como primera, segunda y tercera línea de defensa entrar a apoyar la organización para garantizar esa continuidad del negocio. ¿Listo? Entonces en la ejecución, básicamente lo que vamos a hacer es revisar que todo lo que se planteó en nuestro diseño del control se esté haciendo. Eh, Implica llevar a la práctica los controles diseñados para mitigar riesgos específicos. Requiere una implementación cuidadosa, un monitoreo continuo, una evaluación regular y ajuste basado en retroalimentación y resultados para ver si es una ejecución efectiva. ¿Qué puede pasar? ¿Qué les acabo de contar? Cuando nos sentamos a hacer una verificación de la ejecución del control, podemos encontrarnos con que el control se puede modificar y no está mal. Es importante que esa persona que diseñó el control le preguntemos, le demos feedback, le comentemos cómo le ha ido con su control, cómo lo ha visto, si ha fallado, si no ha fallado, y que hagamos juntos esa revisión de la ejecución del control. De la combinación del diseño y la ejecución aparece la señora solidez de control. ¿Qué tan sólido es mi control para ir a mitigar el riesgo? No sé, Nico, si de pronto hasta este momento tienen alguna pregunta, podemos ir resolviendo algunas dudas antes de pasar a las variables del control y yo tomo agua. Tenemos varias, Nata. Si quieres, hacemos entonces dos. Vamos a la Dos, herramienta y pues. ahí volvemos a responder. Perfecto. Listo. Acá Judith nos dice, no, me gustaría saber si esta metodología es con base a buenas prácticas de Pirani y su experiencia o además se fundamenta en alguna recomendación normativa que fundamente la metodología y si nos puedes contar cuál es. Claro que sí. ¿Cómo se llama la persona que pregunta, Nico? Judith, Judith, excelente pregunta.
quiero felicitarte porque está muy bien basarse, ya sea en un estándar internacional o en unas buenas prácticas para la evaluación de los controles y que dejemos de lado el que es que a mí me parece que el riesgo era crítico y con el control que yo diseñé quedó en bajo. Excelente, Judith. Efectivamente, esta metodología de calificación de controles está muy de la mano de COSO RM y un documento público sobre buenas prácticas de administración de gestión de riesgos que tenemos. De allí tomé toda la información y la data para poder construir esta presentación comercial. Si bien no es cadena de fuerza, tenerlo que hacer exactamente como lo mostramos, sí es una muy buena práctica. De hecho, va implícita entre el demo que le entrega Pirani a sus clientes, porque recordemos que apoyamos el cumplimiento de normativas y estándares en gestión de riesgos como ISO 31000, COSO RM, ISO 27001. Entonces, todas estas buenas prácticas están llevadas a ser un conglomerado de la metodología y una respectiva aplicación que sea sostenible en el tiempo. Excelente pregunta, Judith. Y sigamos con una más antes de pasar a la parte práctica, por si acaso en el chat ya tienen el link para poder entrar juntos a Pirani y poder ir ya todos a aplicar el conocimiento que nos está compartiendo Nata. Pueden ir logueándose las personas que ya estén dentro de la herramienta o las que todavía no están. Recuerden que tienen un plan gratuito donde no les va a pedir tarjeta de crédito ni nada por el estilo, solamente es hacer el sign up que harías en cualquier otra herramienta. Y una vez hecho eso, que creo que no te va a llevar más de 3 minutos, ya estarías listo para hacer la parte práctica con Nata. Vamos con otra pregunta, Nata, mientras que la gente se va logueando. Nos dice Claro, Hugo, ¿los planes de acción sirven también para la implementación de controles? claro que sí. Un plan de acción se puede volver un control. Eso sí se puede hacer, Hugo. Excelente pregunta. No, la respuesta estuvo rápida y concisa. Sí, sí se puede, sin problema. ¿Quieres? Vamos yendo a la herramienta mientras que busco una. Perfecto. Tranquila. Antes de pasar a la revisión de la plataforma, les quiero contar que dentro de Pirani vamos a encontrar estas variables para la evaluación de los controles. Las puse aquí para que no se nos hagan tan desconocidas cuando las veamos dentro de la plataforma. Natalia, estas variables son obligatorias, o sea, si no las tengo, no funciona. No, porque son buenas prácticas. Los entes reguladores nos dicen, tenga controles, pero la minucia de cómo quiere que sean esos controles no llegan a ese detalle. Pero sí nos dan unas directrices y unas buenas prácticas, como por ejemplo la definición del tipo de control que se los enseñé, si es preventivo, correctivo, detectivo, y esto en donde aparece dentro del diseño del control. Luego, el tipo de ejecución. Es manual, es combinada, es automática. Frecuencia de ejecución. Está documentado, sin documentar, se tiene evidencia. Se tiene adicional un responsable asignado. ¿Tiene o no tiene tu control un responsable asignado? Es fundamental que le asignemos responsables a los controles y en eso Pirani nos va a ayudar. Y luego aparecen unas variables para la calificación de la ejecución. Te lo voy a dejar por aquí para poder avanzar ya directamente a lo que es nuestra plataforma. ¿Les parece? Entonces, por aquí voy a ingresar. Les voy a mostrar cómo se ingresa a la plataforma para que las personas que hoy todavía no tienen el plan gratuito con Pirani, lo tengan y dejemos de gestionar riesgos en el Excel y nos pasemos, aprovechemos 100% este plan gratis. ¿Listo? Empezar ahora. Listo, yo ya tengo mis credenciales, por acá me muestra. Perfecto. Iniciar sesión. Tenemos factor de doble autenticación. Lo pueden activar si así lo desean. Y por acá vamos a tener el home de nuestra plataforma. ¿Listo? Recordemos que Pirani es una plataforma que nos permite una administración integral de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la misma plataforma tengo la posibilidad de ir por cada uno de los sistemas, si tengo los permisos, claramente.
Entonces tengo, por ejemplo, la posibilidad de ir a cumplimiento normativo, o la posibilidad de ir a riesgo operacional, o la posibilidad de ir a seguridad de la información, a prevención de lavado, a auditoría, ¿vale? Entonces, si hay personas de diferentes cargos hoy en el webinar y quieren ampliar un poco la información puntual sobre alguno de estos módulos, pues sin problema lo vamos a poder ver. Bueno, a ver, entonces, acá vemos una previsualización de lo que es el mapa de calor. En Pirani vamos a poder parametrizar, según nuestra metodología, el tamaño y la colorimetría del mapa de calor. Cada uno de estos numeritos que vemos dentro de esos cuadrantes nos muestran la cantidad de riesgos que tengo en cada uno de estos cuadrantes. ¿Se acuerdan que les dije cómo acá en en los cuadrantes verdes para un cliente mío son todos aquellos riesgos que puedan llegar a tener una pérdida hasta de $50,000? Luego los que estén en amarillos, una pérdida de hasta $500,000. Luego los que estén en naranja, una pérdida de hasta $1,000,000. Y de ahí para arriba, el cielo es el techo, ¿listo? Entonces, acá tenemos esa posibilidad, si lo queremos ver así, si ya tenemos una calificación más exhaustiva de riesgos, está perfecto, me encanta que ustedes vayan evolucionando en esa metodología de la calificación. Voy a ir directamente a los controles, que es lo que hoy nos concierne, pero no me quiero ir antes a los controles sin mostrarle la estructura que maneja la plataforma para que aquellas personas que hoy por primera vez están viendo nuestra plataforma sepan que Pirani tiene un orden lógico de creación de cada una de las entidades dentro de la plataforma. Entonces, lo primero que nos muestra es el dashboard que se los acabé de mostrar, donde está nuestro mapa de calor. Luego nos va a mostrar toda la parte de procesos, donde voy a poder documentar los procesos de la organización. También tengo la identificación de los riesgos y dentro de la identificación de los riesgos voy a encontrar también todo lo que son causas y consecuencias. Luego paso por el módulo de controles, encuentro los eventos de riesgo, ¿cierto? Que estos pueden generar pérdidas económicas o puede ser que no generen pérdidas económicas, pero sí sean un evento de riesgo. Por acá es donde encuentro ya lo que son los planes de acción, es decir, que un plan de acción luego puedo tomar ese plan de acción como base y volverlo un control, claro que sí. Luego tengo un módulo de reportes donde ustedes, en la medida que van alimentando toda esta data que les voy mencionando, ese reporte se va haciendo más robusto, más dinámico. Y por acá tengo un módulo de indicadores a mis KPIs, KCIs y KRIs. Y el módulo de evaluaciones que les mostré, donde hago una reevaluación, ya sea de mis riesgos o de mis controles, dependiendo del tiempo o la periodicidad que yo tenga definida para poder recalificar estos eventos, estos riesgos y estos controles. Entonces, sin más preámbulos, yo hoy voy a crear un control de cero para que ustedes puedan ver cómo se hace la creación del control dentro de Pirani. Voy a pasar esto por aquí. Y vamos a crear el control. Entonces, si les parece, para continuar con el ejemplo de la consulta en listas, voy a crear ese control. Entonces, el control es consulta en listas restrictivas para la vinculación de contrapartes. Dejémoslo como contrapartes y ahí vamos a meter todo. Clientes, proveedores, accionistas, socios, empleados, todos, ¿vale? Entonces voy a tener el nombre de mi control y dentro de la descripción de mi control, pues ahí sí ya le cuento toda la tarea, toda la dinámica. No, pues mire, toda persona que se quiera vincular comercial, laboral, a nuestra organización o de forma de proveedor, tendrá que pasar por un proceso de consulta en listas restrictivas porque este control aplica para darle cumplimiento no solamente a la ley de delitos, sino también para darle cumplimiento al SARLAF o al SAGRILAF y para que en cuanto encontremos una alerta que derive de esa consulta en listas, podamos pasar la reportería Gafi. O sea, ahí ustedes denla toda. Tenemos que ahí dejar toda la información clara, concisa, el propósito de nuestro control, toda la descripción detallada del control
debe ir en esta parte. ¿Estamos? Luego encontramos las dos variables que les mencioné, el diseño, la ejecución. ¿Qué variables encontramos dentro del diseño? Dentro del diseño encontramos qué tipo de control es. Y cuando yo doy clic acá, me muestra los tipos de controles que yo ya tengo parametrizados en mi organización. Si es correctivo, si es detectivo o si es preventivo. Y si se dan cuenta, puedo tener una descripción detallada de ese control. Entonces, si es correctivo, mitiga el impacto del evento y permite la mejora del desempeño futuro aprendiendo de errores pasados. Más claro no puede estar. Acá ustedes lo que le dicen al usuario es, oiga, si usted va a definir dentro del diseño de su control, tenga en cuenta si va a ser correctivo, si va a ser detectivo, si va a ser preventivo. En el caso en el que lo estamos haciendo, preventivo. Y Pirani, unas ayudas visuales que amo, y es que en la parte derecha de la pantalla, una vez empiezo a calificar mi control, se empieza a pintar el tacómetro. Entonces, aquí llevamos un 5% de control. Oye, Natalia, tengo una pregunta. Es que yo tengo una metodología así, la tengo más avanzada y para mí el tipo de control eh, preventivo no pesa al 100, pesa al 80. No hay ningún problema. O sea, esto es parametrizable. ¿Listo? Natalia, tengo otro tema y es que para mí el diseño pesa el 40% dentro de la solidez del control. La ejecución es al 60%. ¿Por qué? Ay, no, Natalia, porque es que, pues muy bonito que usted tenga un diseño de control precioso, pero de nada me sirve que el diseño esté al 100 y la ejecución esté al 10, porque yo necesito verificar que el diseño se cumpla a través de la verificación de la ejecución, porque eso finalmente es lo que me va a llevar a mitigar el riesgo. Entonces, ahí se pueden repartir, digamos que los porcentajes. Para continuar con la calificación del diseño, tenemos el tipo de ejecución, manual, combinado o automático. Y por aquí yo vi, alguien me preguntó, Laura, me preguntó, a veces es confuso para los funcionarios que no son de riesgos la identificación de controles sistematizados o combinados. ¿Tiene algún ejemplo de cómo podríamos explicarlo? ¿Cómo podríamos explicarlo de forma sencilla? Claro que sí. Es lo que lo que les acabé de contar. Tenemos diferentes tipos de controles, preventivos, correctivos y detectivos. Igual pasa con la ejecución del control. Se ejecuta de forma manual, es decir, un ser humano va solito y ejecuta el control. Combinado, el ser humano con ayuda del sistema ejecutan el control. Es decir, si yo compro una consulta en listas que no viene integrado con mi sistema core, por ejemplo, y yo necesito consultar a Tomás Ruiz, que es un nuevo cliente que tengo, yo voy a ingresar a mi sistema como ser humano y busco en el sistema de consultas listas que se llama Consultas Listas AAA. Consulta, entonces ingreso con mi usuario, contraseña a Consultas Listas AAA, pongo el nombre y el número de cédula de Tomás Ruiz. Ahí ejecuté un control combinado. ¿Listo? ¿Y qué pasa si fuera automático? Automático es que contraté a Consultas Listas AAA y Consultas Listas AAA se conecta a mi eh, sistema de vinculación de clientes, de empleados, de contrapartes, llamémoslo así mejor, o que había quedado que les íbamos a decir contrapartes. Entonces se conecta con mi sistema de contrapartes y este sistema integrado viene acá, jala la información, la procesa y me dice, Trun, tienes 5 alertas. Ese es automatizado. ¿Cuál pesa más? Ustedes lo definen. El del ser humano solito, manualito, pues tiene un riesgo mayor a la falla, ¿cierto? El combinado tiene riesgo a la falla en menor proporción porque se ayuda del sistema. Y el automatizado tiene riesgo a la falla, pero mínima. Entonces, por ejemplo, en esta metodología que yo tengo planteada, tengo que el control manual pesa el 10%, el combinado el 50% y el automatizado el 100%. Dependerá de cada uno de ustedes y ya pues, depende de cada una de las organizaciones y los sistemas que tengamos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le puse automatizado y automáticamente se va subiendo la calificación de mi tacómetro. ¿Se ejecuta con alguna frecuencia o no? Sí,
Porque sí, cada vez que se vincula, se ejecuta. Está documentado, obvio, soy muy juiciosa. Pero ¿qué puede pasar? Ya hay organizaciones que digan, está sin documentar, parcialmente documentado, porque puede ser que hasta ahora puede ser el caso que nos decía nuestro asistente y es, oye, es un plan de acción y se volvió un control, pero estaba documentado como plan de acción, ahora debo documentarlo como un control, sí. Entonces, puede ser que esté parcialmente documentado o está totalmente documentado. Vamos a decir que está totalmente documentado. Va subiendo mi tacómetro. ¿Se tiene evidencia? Claro que sí, se tiene evidencia efectiva. Se tiene un responsable asignado, obvio, compré Pirani, y Pirani acá me dice que tengo que asignarle un responsable al control. Y luego me dice, estas létricas que están acá, quiere decir que yo puedo tener variables adicionales para la calificación de mi control. ¿Listo? Esto me da una calificación por promedio. Me dice, el diseño de tu control está excelente. Si se dan cuenta, a pesar de que el diseño de mi control está excelente, está el 45%, muy seguramente la ejecución en esta parametrización pesa el 55%. Entonces ahora vamos a ver qué variables me pide para la ejecución. Dentro de las variables que me pide para la ejecución me dice, ¿se han reportado eventos asociados a este control? No, hasta el momento no. Es decir, el sistema AAA que compré para consultas listas ha funcionado con un 99.999% de disponibilidad. Y cada vez que yo cargo un cliente o una contraparte, él automáticamente hace la consulta y me genera una alerta, sea positiva, sea negativa. De 100 contrapartes, 100 alertas entregadas o 100 reportes entregados. Entonces, no me ha fallado. El diseño del control es efectivo, claro, me acabo de decir que era el 100%. ¿La evidencia es efectiva? Sí. ¿El tiempo establecido es el promedio? Vamos a decir que sí. Dependerá. Puede ser que actualmente digamos que corremos la consulta en listas cada 12 meses. Entonces, ¿qué pasa con esas personas con las que yo me vinculé no sé, en febrero? Yo corro la consulta en lista en enero, ¿cierto? De todas mis contrapartes. Y yo contraté a Natalia Martínez. ¿Y qué pasa? Que yo hasta el año siguiente vuelvo a hacer la consulta en listas. Y resulta que Natalia al mes siguiente entró en una lista OFAC y yo me vine a dar cuenta un año después. ¿Creen ustedes que la periodicidad de ejecución de ese control es correcta? ¿O creen ustedes que debemos tener un rediseño del control y decir que ya no vamos a verificar todas las contrapartes cada 12 meses, sino cada 6 meses o cada 4 meses? Dependerá de las políticas que tengamos internas dentro de cada organización. Entonces, vamos a póngale aquí que no. Y nos da una calificación por promedio de lo que es la ejecución. La combinación de estas dos me da lo que se conoce como la solidez del control. ¿Qué tan sólido está mi control para ahora sí ir a la guerra? Ir a la guerra es ir a mitigar los riesgos. ¿Listo? Un tema súper importante. Acá dentro de las variables, y por eso es muy bueno tener un sistema de gestión de riesgos de verdad. O sea, obviamente, pues nosotros somos Pirani, tenemos el sistema, pero si usted hoy tiene un sistema de gestión de riesgos que le permite guardar esa documentación y administrarla, es valioso. Si usted, por el contrario, no tiene ningún sistema que le permita guardar este tipo de información y cuando llega auditoría, a usted le toca prepararse 12 meses antes para la llegada de la auditoría, ¿cierto? Y empezar a recopilar todas las pruebas de los controles, toda la documentación, toda la data, ahí no es, así no es. Entonces, acá Pirani, pensando en esto, hay un bolsillo, yo lo llamo un bolsillo, donde puedo cargar información asociada a mi control y a la evidencia de mi control. Entonces, voy a poder ingresar. ¿Se acuerdan que por acá en el diseño me preguntaron, ¿está documentado? Yo dije, sí, está documentado. ¿Ok? ¿Dónde está la evidencia? Mira, acá mismo está documentado. Ah, perfecto. Ah, ¿tiene evidencia asociada al control? Sí, sí, señor, sí tengo evidencia. ¿Dónde está? Aquí mismo. Y lo mejor es que Pirani, al ser una plataforma parametrizable, permite que ustedes tengan campos adicionales. Les voy a poner un ejemplo. Tengo clientes que me dicen, Natalia, a mí me gusta ver dentro de la calificación de mi control cada cuánto se califica el control. Este, por ejemplo, tiene una fecha de verificación, puede ser de este mes.
pues pongamos lo que lo acabamos de verificar. Y eso se hizo a las 11 horas de Colombia. Listo, perfecto. Acabo de verificar el control. ¿Listo? Lo acabo de crear. ¿Por qué? Porque este campo para mí es importante. Pero es que para la organización mía no hay problema. Recuerden que estos formularios se ajustan a las necesidades que ustedes tengan. ¿Qué pasa una vez ya califiqué? Bueno, muy bonito lo del diseño del control, de la ejecución, ta, ta, ta. ¿Qué pasa? Voy a ir a mitigar mi riesgo, ¿cierto? Entonces, si yo ingreso acá a la parte de riesgos, venga, pongamos acá uno como vinculación, a ver si me aparece. Vinculación, no me aparece. AML. Aquí el riesgo debería llamarse vinculación con personas en listas restrictivas o con actividades delictivas. Entonces, por ejemplo, busquemos cualquiera. Insuficiencia de inventarios, no, ese ya está muy raro. Para este ejemplo. Retrasos en los pagos, relación, no realizar. Ay, no, ¿qué hacemos? Bueno, pongamos este. Bien el nombre de este riesgo. Vamos a hacerlo, este ejemplo. Entonces, acá me muestra que este es un riesgo que actualmente, de forma inherente y de forma residual, está en el mismo cuadrante. Es decir, este pobre riesgo anda por el mundo y hoy no tiene un control definido. Y nosotros diseñamos este control para este riesgo. Acá en Pirani tenemos la posibilidad de definir el porcentaje de mitigación de impacto y el porcentaje de mitigación de frecuencia. Oye, Natalia, es que este control no va a impactar solamente un riesgo como tú nos enseñaste, también va a impactar otro riesgo. Listo, no hay problema, busquemos este, por ejemplo. Natalia, pero ¿qué crees? En este riesgo, este control va a mitigar solamente el impacto, no me mitiga la frecuencia. No hay ningún problema. A través de este sistema de movilizar las barritas, tenemos la posibilidad de definir si mitiga impacto y mitiga frecuencia. Ojo acá, esto tiene una formulación matemática, porque gente que muy pila me puede decir, oye, ¿qué pasa si mueve la barrita hasta el 100%? Mitigo el riesgo en ambos casos, que al 100 frecuencia, al 100 impacto, no pasa nada, porque por debajo tenemos una parametrización de apetito del control. Hay organizaciones que dicen, venga, mi apetito del control va hasta el 80. Otras me dicen, no, el mío va hasta el 90. Otros que son más laxos me dicen, no, el mío va hasta el 95. Ok, perfecto, depende de tu metodología. Entonces, en este escenario, vamos a decir que mitiga el 70 y mitiga el 75. Le vamos a dar crear. Bueno, antes de darle crear, les quiero mostrar que también tenemos la posibilidad de asociar el control directamente a la causa, ¿cierto? Y como les mencioné, tenemos un responsable asignado. ¿Qué pasa cuando yo selecciono a Nicole Alcocer como responsable de este control? A Nicole le va a llegar una alerta a su correo electrónico indicándole que es responsable de este control y la va a invitar a darse de alta en la plataforma y a ver de qué es responsable actualmente. Entonces, ahí estamos generando una cultura en gestión de riesgos. Estoy ensuciando la pared. Listo. Y por acá abajo aparece el módulo de evaluaciones. En este módulo de evaluaciones, ustedes van a encontrar si este control ha sido reevaluado en el tiempo o no. ¿Listo? Vamos a darle crear información general. Este campo es obligatorio. Ay, ¿se acuerdan este que no quise calificar? Acá sí toca calificar. Listo. Y le vamos a dar crear. Buenísimo. O sea, les acabo de mostrar que el formulario no se deja cerrar si nosotros ponemos dentro del formulario que hay alguna variable que sea obligatoria. Y si es obligatoria, no me deja guardar el control hasta que yo no ingrese y califique esa variable. Vamos a ver y si se mitigó o no mi riesgo. En este escenario, por ejemplo, mitigó de riesgo inherente alto, riesgo residual moderado. En este escenario no se desplazó, pero no quiere decir que no tenga un porcentaje de mitigación. Miren, eso de estar del 48% en el impacto a un impacto residual del 23%, de una frecuencia en 12,83%, estaba en 32%. No logra ser tan fuerte ese control como para bajarlo, sino que de pronto requiere controles adicionales para lograr bajar de cuadrante ese riesgo. O por el contrario, así le ponga 1500 controles, por la naturaleza de ese riesgo,
¿cómo fue? No realizar el estudio de clientes, ok, que ese es el riesgo, efectivamente se va a quedar en un cuadrante del mismo color. ¿Listo? Esta es básicamente la explicación de cómo se puede llegar a crear un control dentro de Pirani, cómo se asocia con su riesgo, cuál es el resultado que se tiene luego de la evaluación de esta parte de controles. Entonces, Nico, si te parece, podemos pasar a resolver algunas dudas que se tengan De y una pues nata. no dejar Listo. pasar esta parte. Cuenta. Seguimos ahí con las consultas. He visto varias consultas por el chat y les estuve escribiendo que por favor lo pongan a través del módulo de preguntas y respuestas con tal de poder responderlas ahora y que nadie se quede con la duda. Enrique nos dice, para mitigar riesgos planteamos acciones, pero el control es una acción. Por lo tanto, ¿hay otras acciones que necesariamente no sean controles? Sí, pueden ser vistas, depende de la naturaleza de tus controles y depende de las acciones, porque no sé a qué tipo de acciones te refieres. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un control que su acción se ejecute antes, durante o después, como lo expliqué, pero puedo también tener otro tipo de medidas que ayuden a endurecer ese control, sin problema. Perfecto. Bueno, entonces vámonos con una pregunta de Rocío que dice, ¿los controles con cuánta frecuencia se deben actualizar y quiénes deben intervenir en el diseño y visto bueno? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Rocío. Efectivamente, depende de cada organización. Que sí tenemos que hacer como una muy buena práctica, hacer una verificación por lo menos cada 6 meses o cada año de esos controles, por lo que les comentaba, por ejemplo, en el tema del banco, antes de pandemia, ese era un control efectivo, hoy día ese control pues tuvo que ser modificado y esa verificación se hizo posterior al evento que fue la pandemia. Entonces, depende uno mucho de la tolerancia también de tu control. Tenemos controles que si se está materializando mucho riesgo asociado a ese control, da lugar a esa reevaluación del control. Y para responderte quién le debe dar el visto bueno y cómo debe pasar, digamos, de una estancia a otra, cuando nosotros identificamos que un control tiene una falla o que va a pasar por una recalificación, es importante que apliquemos las tres líneas. Entonces, las tres líneas de defensa o las tres líneas. Pues determinar quién es el dueño de ese control, ¿cierto? ¿Dónde, en qué proceso está ocurriendo? Contarle al dueño de ese control que ese control va a sufrir una recalificación. Tengo organizaciones que tienen una estructura muy organizada y dicen, oye Natalia, tú eres la dueña de este control y este control está fallando. Dime qué oportunidades de mejora tenemos sobre este control. Toma la reevaluación de tu control y yo como gerente de riesgos apruebo o desapruebo esa recalificación. En el momento en el que yo apruebo esa recalificación, eso tiene que tener un recálculo en el mapa de calor porque el riesgo residual se va a ver afectado dependiendo de que la calificación de ese control sea favorable o desfavorable frente al riesgo. Muy buena pregunta. Donata. Siguiente. Bueno, vámonos con una de Jennifer que nos dice, según lo que decía Piranis, hace la integración de los riesgos. ¿También incluyen riesgos financieros? Riesgos financieros no tenemos. No tenemos riesgos ni de liquidez, ni mercado, ni crédito. Tenemos todo lo que son riesgos operacionales, de seguridad de la información, de prevención de lavado de activos y de cumplimiento. Pero no quiere decir que dentro de los riesgos operacionales tú no puedas cuantificar la pérdida de los eventos de riesgo. Eso sí lo puedes hacer sin problema. Si llegamos a tener algunas dudas adicionales, como por ejemplo esta y otras dudas que no se alcancen a resolver por el tema, por el tiempo, recuerden que ahorita en un ratito les vamos a poner un código QR para que agenden una cita. Uno de nuestros expertos tomará su necesidad y nos pasa con los BDRs que nos encargamos de hacer una revisión metodológica más exhaustiva, por lo que les mencionaba. Cada organización es un mundo y hay que entender cómo funciona su gestión de riesgos interna. ¿Listo? Nata, hablando de eso, si quieres, puedes dejar proyectado el Súper, slide qué donde bueno, está Jorge. Jorge.
Y mientras que seguimos respondiendo, porque señores, en este slide van a poder encontrar el QR donde escaneando pueden agendar una reunión. La primera reunión dura aproximadamente 15 minutos, no es para quitarles mucho tiempo a ustedes, entonces solo es para conocer el contexto y de ahí, como decía Nata, pasar a un experto ya más avanzado para hablar sobre su metodología en general. Vámonos con una pregunta acá de Soraya. Nos dice, de ser el caso y se requiera un rediseño de control, ¿este rediseño estaría sujeto a la actualización de la matriz de riesgos operativos y por tanto se debería actualizar el cierre de cada periodo? Claro que sí. Se parece mucho a la pregunta que nos acaban de hacer en cuanto al tiempo del rediseño y obviamente tendría un impacto en nuestro riesgo residual, porque si era un control que lo teníamos con una calificación muy buena y resulta que durante la práctica y la ejecución nos damos cuenta que está fallando y que requiere un rediseño, pues esos riesgos que nos tenía con unos porcentajes altos de mitigación seguramente van a bajar. De acuerdo. Vamos con una pregunta que una persona no dice, Iván nos dice, si es objetivo, perdón, si es subjetivo el hacer, establecer cuánto va a afectar la frecuencia y el impacto de un control. Es más subjetivo no tenerlo. Porque si tú no tienes la posibilidad de definir si ese control bajo ese diseño y esa ejecución que tuviste impacta la probabilidad o el impacto, pues es mucho más subjetivo, porque si tú tienes una póliza, por ejemplo, asociada a un riesgo y tu póliza cubre el 70% de la pérdida asociada a ese evento, tú vas a decir check, o sea, súper bien ese control, pero recordemos que la póliza mitiga uno de los dos, te mitiga de pronto la pérdida económica, pero no la frecuencia ni la probabilidad de ocurrencia. Entonces, es más subjetivo no tener las dos variables de calificación. Perfecto. Tenemos la pregunta de un asistente anónimo que nos dice, la evaluación de los controles eh, se realiza desde el riesgo inherente o residual, aquello que impacta tanto a la consecuencia como a la frecuencia. Nico, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor, que se escuchó entrecortado? Sí. Acá nos dicen si la evaluación de los controles que se realiza se debe hacer desde el riesgo inherente o residual. Bueno, recordemos, el riesgo inherente es el riesgo intrínseco, sin ningún tipo de control. La evaluación se le hace directamente al control y en ese sentido impactaría es en nuestro riesgo residual, que es el riesgo luego de la aplicación de los controles. Listo. Voy a hacerle seguimiento a la pregunta que respondimos de Iván sobre la subjetividad, que nos dice que su pregunta iba más enfocado en por qué poner 70 y no 75. Ah, ok, dependerá de cada una de las organizaciones y de esa definición y de ese propósito y objetivo de cada uno de los controles. También podríamos decir que porque mitiga impacto y frecuencia y no solamente impacto y no solamente frecuencia. Entonces, Iván, ahí depende mucho de la metodología de cada organización. Te cuento que tengo grandes bancos que gestionan riesgos con Pirani y un control puede mitigar las dos. Y tengo bancos en el mismo territorio, del mismo tamaño, y dicen que sus controles van diseñados con un solo propósito, o te mitiga impacto o te mitiga frecuencia. Dependerá de cada una de las metodologías de las organizaciones. Entonces, sí es muy metodológico. Si tienes, si quieres ampliar un poco de dudas, conversar del tema y demás, agéndate una cita y nos sentamos y lo revisamos Y más al aprovecho detalle. que está el QR ahí disponible para que puedan Sí. escanearlo. Nos quedamos sin tiempo, tenemos varias todavía, hemos tratado de responder todas las que pudimos. Para las personas que tienen más consultas, pueden escribirme al correo para hacerle llegar a Nata sus dudas y que todos nos quedamos con el conocimiento claro. Pueden escribirme a nicole.alcocer, ay, solo con una R, @pirani.co, ahí se lo vuelvo a poner, correcto. Y recuerden que les va a estar saliendo una pequeña encuesta al finalizar de este webinar, donde ustedes nos van a poder contar qué otros temas quisieran hablar en la siguiente temporada de la escuela, qué les ha parecido, qué podríamos seguir mejorando. También hoy les va a estar llegando un correo
con los contenidos educativos que yo les he estado compartiendo a lo largo de toda la exposición de Nata. Entonces ahí van a poder repasar. Creo que hoy la mayoría de contenidos que he compartido han sido escuelas pasadas, donde hablamos también de controles, que son la efectividad, cómo hacerle el seguimiento. Todo eso va a complementar lo que contaba hoy Nata. Nata, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a todos por la participación, por las preguntas y se quedaron varias dudas y pendientes, así que agenden la cita, revisémoslos y ahí pues me cuentan actualmente cómo hacen su gestión de riesgos y demás y cómo los podemos apoyar sin problema. Súper. Bueno, entonces no se olviden ahí de la escuela. La próxima semana nos encontramos el jueves. O si desean también pueden inscribirse al webinar que tenemos mañana, el primer anuncio que di durante la sesión, para que nos acompañen a ver lo nuevo que hemos sacado desde Pirani. Bueno, conmigo será hasta mañana. Gracias, Nata. Bueno, que estén bien, chao.